Día de hoy vamos a revisar síndrome tóxico del segmento anterior o TAS por sus siglas. Esta es nuestra tabla de contenidos, así más o menos dividir la charla. Iniciamos con una introducción, continuamos con epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento. Empezamos entonces con la introducción. Entonces, el síndrome tóxico del segmento anterior es una reacción inflamatoria posoperatoria aguda y estéril, que es uno de los principales términos o como factores que tenemos que tener en cuenta en esta patología. Es probablemente causada por un agente no infeccioso que va a ingresar al segmento anterior en el momento de la cirugía y pues va a producir un daño tóxico a los tejidos intraoculares. Esta patología fue descrita por primera vez por el doctor Meltzer en 1980, cuando describió 9 casos con lentes intraoculares que contenían como un compuesto de pulido como residual del lente y que estos pacientes posteriormente al implante del lente intraocular desarrollaron un hipopión estéril. Posteriormente, por el doctor Monson, hacia 1992, es que ya se empieza a hablar o se introduce un término muy similar al que ya tenemos actualmente. En ese entonces lo llamaban como una inflamación tóxica del segmento anterior. Se ha informado la aparición de TAS después de, digamos que múltiples cirugías del segmento anterior, dentro de las que más frecuentemente encontramos, cirugía de cataratas, queratoplastia penetrante, inclusive también después de inyecciones intravítreas o cirugías de segmento posterior, como cirugía de vitrio y retina. También se observa, pero con menor frecuencia, después de cirugías del segmento anterior, como implante de lentes fáquicos, después de un DALC o después de un DISAIC. En cuanto a la epidemiología, el TAS suele presentarse como de forma esporádica o en grupos de casos, es decir, como a manera de brotes. En general, mencionan como que se pueden presentar grupos, como mencionamos, como a manera de brote, de 3 a 20 casos de TAS varias veces al año, lo que se puede llegar a traducir en una incidencia estimada de más o menos de 1 en cada 1000 casos después de una cirugía de cataratas. Encontré un estudio realizado en India por el doctor Sen Gupta, en el que él reporta 60 ojos con TAS en 26.408 cirugías de cataratas, o sea que esto sí nos habla de una incidencia pues mucho menor, que representa más o menos el 0.22% de todas estas cataratas que fueron incluidas en el estudio. Entonces, pues es digamos que una patología que afortunadamente no es pues como lo más frecuente, pero pues si tenemos en cuenta que a veces pueden aparecer así como de manera esporádica o a forma o a manera de brotes, pues es importante siempre tenerlas como presente. En cuanto a la etiopatogenia, entonces en muchos de los casos, y casi que pues en la mayoría, no se puede dilucidar el agente causal exacto que nos provocó como esa aparición de esta patología, y el problema es que las causas siguen ampliándose mucho más. Es decir, no sé, en los primeros como descripciones se les atribuía más como, no sé, a temas de instrumental, de campos quirúrgicos. Sin embargo, pues actualmente ya tenemos como muchas más causas identificadas, entonces por ende cada vez es más difícil saber qué puntualmente pues me causó esta respuesta inflamatoria tan marcada. Se cree que pues el TAS es el resultado de toxicidad y reacciones inflamatorias en respuesta a, como decíamos, múltiples cosas, pero que principalmente la describen como en estos grandes grupos que pueden ser toxinas, contaminantes, medicamentos, conservantes o residuos en instrumental quirúrgico o en los paquetes quirúrgicos, es decir, como en los campos. Iniciamos entonces con el uso de soluciones intracamerales y solución salina balanceada.
Les traigo como algunos estudios que describen casos sobre estas soluciones intracamerales. El primero de ellos por el doctor Cuti, en el que reportan 112 casos de TAS que fueron causados por la contaminación como de una marca específica que estaban usando de solución salina balanceada. Descubrieron que estas bolsas de solución salina estaban contaminadas con endotoxinas bacterianas. Otro estudio por el doctor Bielori, y es que ellos aplicaron, digamos como de manera inadvertida, una inyección con un medicamento que contenía cloruro de benzalconio al 10%. Ellos mencionan que en 2 de cada 3 pacientes que recibieron como esta inyección inadvertida de este conservante, los pacientes pues presentaron TAS. Entonces pues recordemos que el cloruro de benzalconio es uno de los conservantes pues que más comúnmente se utilizan en las gotas oftálmicas y pues que es seguro de usar en la superficie ocular, pero que pues se sabe que es tóxico para el endotelio corneal. También como otros conservantes u otros agentes como los bisulfitos o los metabisulfitos, que también pueden llegar a ser pues muy tóxicas en general para todas las células del segmento anterior. Hay otro informe que reportó como un brote de TAS que apareció después de una cirugía pues, de catarata, de una serie de cirugías de catarata, que no fue cirugía complicada y que lo atribuyeron posiblemente al uso intracameral de cefuroxima. También se han descrito casos por el uso intracameral de moxifloxacina y también han habido informes de que el uso también accidental o pues de manera intracameral del azul de metileno al 1%, también pues puede causar una citotoxicidad muy importante, sobre todo en el endotelio corneal y en el iris. Se han descrito otros casos como que ellos lo reportan como cuerpos extraños y es más como algo que entró a la cámara anterior que pues no debería, que han reportado algunos casos como porque han ingresado algo de un ungüento oftálmico dentro de la cámara anterior o por polvo metálico del instrumental quirúrgico o fibras de los campos estériles. Han habido también brotes que han estado relacionados con los lentes intraoculares. Uno de estos estudios realizado por el doctor Whitnance, él reporta un brote de 28 ojos que presentaban pues un TAS después de la implantación de un lente intraocular EDOF. Ellos pues después de que hicieron como un análisis como con la superficie de los lentes con el laboratorio, mostraron que tenían estos lentes o estaban como contaminados con aluminio y silicio que pues se consideró que era como un factor, como un posible factor contribuyente al desarrollo pues de la inflamación tan marcada en estos pacientes. Se han informado también, digamos, como varios brotes de TAS que pueden estar relacionados como puntualmente con errores en los procedimientos tanto de pulido como de limpieza, como de esterilización de los lentes y que pueden como resultar contaminados con residuos de iones metálicos o detergentes como en todo este proceso de esterilización. En cuanto a los agentes intravítreos, pues mencionábamos que no es lo más frecuente, pues porque casi siempre pues van a estar relacionados con cirugías de segmento anterior, pero hay también reportes, sobre todo con aplicación de anti-VEGF intravítreo. Entonces hay un estudio realizado por el doctor Sato en el que informaron sobre 5 pacientes que presentaron inflamación pues del segmento anterior muy marcada después de la inyección intravítrea de bevacizumab y pues esto coincidió con que todo este medicamento que fue aplicado a estos 5 casos pues eran como del mismo lote. También se asociaron como 2 grupos importantes o 2 brotes importantes después de la aplicación de la aflibercept, un primer brote en el 2011 y otro que fue más o menos como desde septiembre de 2017 a mayo de 2018. También hay algunos factores relacionados con el paciente, como antecedentes oculares de retinopatía diabética proliferativa, uveitis,
un síndrome de pseudoexfoliación y algunos trastornos como vasculares sistémicos, como diabetes mellitus tipo 2 no controlada, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, hiperlipidemia y más todos, pues se cree que como que todos estos trastornos microvasculares pueden aumentar el riesgo de presentar TAS. Ya lo vamos a hablar un poco en la fisiopatología, pero pues son pacientes que de pronto están como en un estado proinflamatorio que pues me puede contribuir, además de ya ingresar a una cirugía de segmento anterior, pues esta condición de sus pacientes pues me puede contribuir aún más o puede ser un factor de riesgo para desarrollar TAS. En cuanto a la fisiopatología, entonces digamos que acá lo que mencionábamos son como importantes cascadas inflamatorias no microbianas que pues ocurren en respuesta a materiales o soluciones extrañas intraoculares pues durante la cirugía. Y ya hemos mencionado como múltiples etiologías del TAS y la toxicidad celular es como la vía común que se ha encontrado dentro de como estas causas. Y pues además mencionábamos como un estado proinflamatorio, es un factor de riesgo para esto, entonces puede que también haya una acumulación de radicales libres que pueden estar pues como derivados de todos estos agentes intracamerales o en casos también como de cirugías de segmento anterior que tuvieron algún tipo de complicación y pues me pueden conducir a un TAS. Digamos que todo este desencadenante inflamatorio que pues va a estar causado por estas sustancias tóxicas que ya mencionábamos, va a haber también como una alteración como en la dinámica del humor acuoso y esto me va a dar como resultado una ruptura de la barrera hematoacuosa que pues esto nos va a producir, lo mencionan como una liberación de eritema acuoso y células que me van a causar pues una mayor reacción fibrinosa e hipopión y esto nos puede causar también daño al iris y a la malla trabecular, aparte de ya lo que mencionamos que pues puede ser también muy tóxica para las células en general del todo el segmento anterior, pero más pues para las células del endotelio corneal y del iris. El TAS pues implica, digamos que la activación de toda esta cascada de toxicidad celular que pues va a estar provocada por la cascada inflamatoria tan marcada. Va a haber una apoptosis inducida por este daño de los radicales libres que ya mencionábamos y junto a esta ruptura de la barrera hematoacuosa pues nos va a conducir a una reacción inflamatoria mucho más marcada y puede haber ruptura de las uniones de las células endoteliales, vamos a perder como esa función de barrera y vamos a tener como resultado un edema corneal y pues en casos digamos como más severos una descompensación corneal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces como que frecuentemente manifiestan estos pacientes es una disminución de agudeza visual que puede que no sea tan marcada, o sea, como que refieran algo de visión borrosa, un dolor ocular que también lo describen como leve, o sea, no va a ser descrito como el peor dolor de su vida, que esto es importante tenerlo en cuenta como para tener ahorita, como para poder hablar de los diagnósticos diferenciales y pues van a presentar ojo rojo. Es importante tener en cuenta que este cuadro inflamatorio pues marcado o esta respuesta inflamatoria más marcada va a aparecer en las primeras horas del posoperatorio. Uno de los signos que pues vamos a encontrar con mayor frecuencia y que puede llegar a ser como bastante específico de TAS es este edema corneal difuso, lo describen como de limbo a limbo, pues que ya veíamos que esto se debe pues como al daño generalizado o a la toxicidad que pueden estar sufriendo las células endoteliales. Pueden haber pues muchos más signos al examen con lámpara de hendidura y al examen pues como oftalmológico en general. Mencionábamos una disminución que puede que no sea tan marcada de la agudeza visual, que sea más bien de leve a moderada, una inyección conjuntival, quemosis, precipitados queráticos, podemos tener ya sea una pupila dilatada o como en una midriasis ahí media o
una pupila en miosis, pero que puede ser fija, y todo esto puede estar causado por el daño a las células del iris, puntualmente porque están sufriendo isquemias, pues una reacción grave de la cámara anterior que puede incluir fibrina o hipopión. Mencionamos que puede que los pacientes se quejen de un malestar leve, o sea, como un dolor ocular leve, o que no tengan dolor. Puede haber una presión intraocular normal o algo aumentada, y la afectación del segmento posterior es rara, pero al ser como algunos casos descritos, que puede igual haber como perdón, celularidad en vitrio, pero no, pues digamos que no es lo más frecuente. Entonces, lo que veíamos en esta imagen, podemos observar pues un edema corneal, pliegues en Descemet. Si somos pues bien detallistas, podemos observar algo de precipitados retroqueráticos, la inyección ciliar marcada, quizá algo como de respuesta ya de fibrina en cámara anterior. Otros casos en los que de pronto los signos inflamatorios no son como tan marcados como si de pronto veíamos en las imágenes anteriores, pero que si somos detallistas presenta pues un hipopión que puede ser inclusive menos del 5%, pero pues que igual presentar un hipopión en un periodo, digamos, como posoperatorio agudo, pues nos puede estar indicando como esta respuesta inflamatoria mucho más marcada de lo esperado. Otros casos vemos como unas imágenes en el primer día posoperatorio, ahí podemos inclusive pues observar esa burbuja en cámara anterior que nos dice que pues efectivamente fue operado por lo menos en las últimas horas. Vemos el edema corneal generalizado de limbo a limbo con pues este hipopión en cámara anterior. Igual acá, hipopión, algo de edema corneal, esta inyección conjuntival. En esta imagen nos están señalando con las flechas blancas, es un posoperatorio de un trasplante endotelial, entonces con esta flecha blanca nos muestran como el borde de ese injerto endotelial, y pues principalmente acá en esta flecha roja nos mostraron como que había hecho una sinequia posterior, pero pues más con esta flecha verde era como la presencia pues de fibrina en cámara anterior. Igual acá, entonces el edema corneal generalizado, y vemos ahí como la presencia de fibrina en cámara anterior. En cuanto al diagnóstico, pues siempre va a ser muy importante un examen detallado, pues un examen oftalmológico completo, además pues el examen completo en lámpara de hendidura. Recomiendan en aquellos pacientes en los que sea posible, o sea, si el edema corneal lo permite, realizar una gonioscopía, hacer seguimiento de presión intraocular, fondo de ojo bajo dilatación, y en aquellos pacientes en los que la respuesta inflamatoria de la cámara anterior sea tan marcada y no se pueda evaluar segmento posterior, pues está indicado tomar una ecografía. Acá dentro de la literatura que pues estuve revisando mencionaban que se puede hacer pues como aspiración de humor acuoso, cultivo, pero pues digamos que no es algo que nosotros tengamos como de pronto tan a la mano acá, sino pues digamos como en la clínica, esto es como lo importante, pero pues obviamente se menciona que si se puede tomar como una muestra de ese tejido inflamatorio, esa reacción inflamatoria, sobre todo ese hipopión, pues sería útil para descartar efectivamente que, como mencionamos, pues es una reacción inflamatoria estéril. Dentro de los diagnósticos diferenciales, digamos que este TAS siempre lo vamos a tener que diferenciar de una endoftalmitis infecciosa. También siempre descartar que no tengamos como material como retenido residuos de cristalino, y pues diferenciarlo de una uveitis, pero pues principalmente digamos que lo que siempre debemos descartar como diagnóstico diferencial del TAS siempre pues es inicialmente una endoftalmitis infecciosa. Entonces en esta tabla hay como algunas características que nos ayudan a diferenciar estas dos patologías. Entonces, por ejemplo, el dolor, entonces mencionábamos en el TAS, pues puede que haya una ausencia de dolor o es un dolor no tan marcado, versus que en una endoftalmitis infecciosa va a ser el dolor sí mucho, mucho más marcado.
¿qué nos va a producir esto o cuál va a ser el evento como que nos va a desencadenar esto? Entonces veíamos que el TAS puede ocurrir en cualquier tipo de procedimiento, pero pues principalmente en procedimientos de segmento anterior, versus que la endoftalmitis pues puede sí surgir de cualquier tipo de procedimiento, ya sea el segmento anterior o posterior. El inicio de los síntomas también es muy importante. Es frecuente que el TAS se desarrolle en las primeras horas posoperatorio, como 24, máximo 48 horas por ahí. Ya la endoftalmitis infecciosa la describen más o menos después del tercer, cuarto día. La córnea, mencionábamos que en el TAS es muy característico encontrar como ese edema corneal generalizado, versus que en la endoftalmitis pues también la podemos encontrar, pero no es como lo más patognomónico de este tipo de patología. La pupila o el iris, mencionábamos que en el TAS pues puede estar la pupila fija, puede estar dilatada, puede que sí que no sea reactiva, y esto pues ya mencionábamos por el daño permanente del iris, o también pues puede haber daño de la malla trabecular, versus que en la endoftalmitis podemos encontrar una pupila reactiva. El TAS pues casi siempre va a estar limitado, como veíamos, al segmento anterior. Describíamos que puede haber algo de reacción inflamatoria en segmento posterior, pero pues no es, digamos, como lo más frecuente, versus que pues la endoftalmitis sí, pues claramente puede afectar todos los tejidos intraoculares. En los casos en los que tengamos pues posible o a la mano realizar un cultivo, pues digamos que siempre sería ideal poder tomar un gram y un cultivo, que en el TAS pues no saldrían negativos y en la endoftalmitis infecciosa serían positivos. En cuanto a la respuesta a los esteroides, en el TAS esta va a mejorar con los esteroides tópicos, ya lo vamos a mencionar ahorita en el tratamiento, u orales en los casos que sean necesarios, y que puede resolver más o menos en un lapso de tiempo como de 1 a 3 semanas, versus que la endoftalmitis infecciosa, pues claramente si va a ser tratada únicamente con esteroides, pues esta puede o el cuadro puede empeorar. ¿Cuáles son las principales como complicaciones que podemos tener en el TAS? Entonces, en casos graves va a haber pues una inflamación muy severa que puede producir un daño irreversible del endotelio corneal. Además, como mencionamos, pueden haber también como depósitos inflamatorios marcados en el iris que me pueden provocar pues una pupila dilatada y fija. Puede haber isquemia del iris, atrofia del iris, discoria. Como decíamos, también puede haber daño en la malla trabecular, pueden producir hipertensión ocular o un glaucoma secundario. En cuanto al tratamiento, entonces iniciamos primero con la terapia médica. El tratamiento del TAS incluye pues esteroides tópicos que mencionan que se puede o puede ir como disminuyéndose escalonadamente. Y pues nosotros vamos a hacer el manejo del TAS con prednisolona, acetato de prednisolona al 1%. Lo describen en la literatura que pues también podría realizarse el tratamiento con dexametasona al 0.1%, pero pues nosotros acá en Colombia no tenemos como esa presentación únicamente con dexametasona, pero pues igual es importante que lo conozcamos. Se puede iniciar dependiendo de la respuesta inflamatoria que presente el paciente, pero si es muy marcada, se puede iniciar cada hora o cada 2 horas. Junto con midriáticos, mencionan que también los AINES tópicos podrían utilizarse para aliviar los síntomas en los casos en los que los pacientes presenten mucho disconfort o que tengan algo de dolor ocular, y además también podrían ser útiles como en casos de inflamación que no sea tan marcada. Ya en casos mucho más graves que presenten hipopios marcado, que ya tengan como formación de fibrina, como algunas de las imágenes que ya veíamos, también se podría administrar prednisolona oral, y según también la gravedad, podríamos también considerar inyección subconjuntival de esteroides. Actualmente se está también utilizando el RTPA, que es el activador de plasminógeno tisular recombinante. Se está aplicando de manera intracameral, sobre todo en aquellos casos en los que los pacientes tienen una reacción inflamatoria muy marcada y que ya recibieron como este tratamiento médico inicial que ya mencionábamos y no han respondido.
Les traigo acá un estudio realizado por el doctor Dotan, en el que aplicaban esta inyección intracameral de RTPA a una dosis de 25 microgramos por 0,1 mililitros, y en los casos en los que ellos utilizaron esto, observaron una eliminación completa de esta reacción de fibrina en el 80% de los pacientes un día después de aplicar esta inyección intracameral. Entonces, pues según estos estudios y la literatura, pues es algo que sí puede ser útil en esos TAS como refractarios, pero pues que digamos no es como el tratamiento de primera línea. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el lavado de cámara anterior se puede pues realizar en caso de pacientes que tienen una inflamación marcada, que no responde al tratamiento médico, como ya con todo este tratamiento médico completo que habíamos mencionado, como el tratamiento máximo. Cuando hay casos de edema corneal persistente, hay un estudio reportado por los doctores Dua y Atre, en el que ellos mencionaban que también sería útil realizar lavados de cámara anterior en aquellos pacientes que son respondedores a esteroides. Entonces, como que ese lavado de cámara anterior puede ayudar a, por lo menos, ir disminuyendo esa respuesta inflamatoria tan marcada. Hay algunos casos que, como mencionábamos, pueden quedar como con una hipertensión ocular y un glaucoma secundario, y pueden llegar a requerir una cirugía de glaucoma. Mencionábamos también que pues a veces el daño a las células endoteliales puede ser de manera permanente, o sea, ese edema corneal marcado que no resolvió, pues puede llegar a requerir un trasplante de córnea. Actualmente, pues puntualmente para estos casos se está utilizando mucho más un DIMEC, un DISAEC, o sea, estos han reemplazado una queratoplastia penetrante, y se ha observado que tienen pues resultados favorables en estos casos. En cuanto al manejo de un brote, pues hay como varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es que primero, lo que siempre recomiendan es que pues debe haber una investigación como exhaustiva para así tratar de como identificar el agente causal y pues asimismo tratar de eliminarlo o evitar que pues siga ocurriendo. Se deben identificar y pues tratar todos estos casos con rapidez. La idea es poder evaluar como todos estos pasos que digamos que hacemos en estas cirugías de segmento anterior, es decir, evaluar todas esas soluciones que utilizamos de manera intracameral, analizar los medicamentos, como mencionábamos también muchas veces puede ser por el instrumental, por los campos quirúrgicos, y recomiendan que en estos casos siempre se deben registrar los números de los lotes de todo lo que estemos utilizando. Esto puede llegar a ser útil cuando se identifica, digamos, como ciertos pacientes y que todos esos fueron, no sé, que utilizaron cierto medicamento o cierto lente con el mismo lote. Eso nos puede como guiar un poco más. Mencionan que también es importante como anunciar este brote de TAS a los cirujanos que estén como en la misma región, inclusive en regiones como aledañas, por lo menos como en el mismo país, pues primero para que digamos como que todos estén como alertas, compartir la información, y mencionan que esto puede ayudar como a encontrar como pistas o algo que nos guía y pues a identificar como el agente causal. El problema es que el TAS, cuando ocurre así en brote, pues casi siempre, como mencionábamos, no podemos identificar como o estar 100% seguros de cuál fue el agente causal, entonces se cree que pues esto es como un problema no concluyente, más allá de que revisemos todos los medicamentos, las soluciones, todos los protocolos de esterilización, pues el problema de esto es que es un problema no concluyente. En cuanto al pronóstico, entonces el TAS pues puede producir una inflamación leve que puede resolverse en unos pocos días, que puede que hayan inclusive algunos casos que los pacientes ni siquiera noten como algún cambio o algo así, que simplemente esto autorresuelva, o que tengan reacciones inflamatorias leves que con un tratamiento médico pues ya empiecen a responder. El resultado clínico suele estar relacionado pues con el grado de agresión tóxica que sufran los tejidos del segmento anterior, pero pues en general el reconocimiento pues temprano de estos síntomas y signos pues va a estar directamente como relacionado con el pronóstico y la recuperación pues que tengan estos pacientes.
Sin embargo, si no se resuelve después de 6 semanas, pues ya es muy probable que se produzca un daño permanente y pues vaya a requerir como algunas de estas otras manejos quirúrgicos que mencionábamos. Y ya para cerrar, tener en cuenta como esta frase, y es que los pacientes que han sufrido una lesión inicial grave a menudo sufren daños permanentes en el segmento anterior del ojo y presentan un edema corneal difuso que no desaparece y como mencionábamos, pues pueden llegar a requerir pues algún tipo de trasplante endotelial. Listo, muchas gracias a todos.